Era solo un paseo normal. Así empezó todo. Un paseo matutino informal por el sendero boscoso que discurría detrás de la casa de mis padres. Tienen una casa de un par de acres en el pequeño pueblo de Esquiline, Alabama. En aquel entonces, yo estaba entre dos trabajos y vivía con ellos mientras intentaba recuperarme. Su propiedad se cruza con un sendero sinuoso que recorría kilómetros a través de un bosque descuidado en el campo. Por la mañana, las colinas de los Apalaches cobraban vida con el canto de los pájaros y el aleteo de los insectos. El amanecer carmesí pintaba un hermoso retrato al filtrarse entre las hojas erizadas de los álamos y los abetos. Había algo en ese lugar que me hacía sentir en paz. Era como si todo el estrés y la ansiedad de las preocupaciones modernas se hubieran desvanecido. Era mi rincón zen, hasta el día en que se hizo añicos para siempre. El día que ocurrió, me desperté un poco antes del amanecer, tomé mi café y salí a dar un paseo matutino. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando salí de casa. No había planeado estar fuera más de una hora, y solo llevaba caminando unos 15 minutos cuando noté algo extraño. El sendero a mi alrededor estaba extrañamente silencioso, y el único ruido provenía de mis propios pasos contra la grava. Los sonidos habituales de las criaturas del bosque o del viento que susurraba suavemente entre los árboles estaban ausentes. Todo estaba en completo silencio. Al principio no me molestó mucho, pero cuanto más duraba, más extraño me parecía. Finalmente me detuve para intentar determinar si se trataba de alguna ilusión auditiva. Escuché atentamente los sonidos habituales. Coches en la carretera a unos kilómetros, cortacéspedes encendidos por los vecinos o cualquier ruido. Pero no había nada, solo silencio. De repente, empecé a sentirme mareado. Mi visión empezó a nublarse y me temblaban las rodillas. Se me erizaron los pelos de los brazos y un sudor frío me humedeció la frente. No entendía qué pasaba, pero en segundos me costaba mantenerme en pie. El pánico me invadió y busqué mi teléfono desesperadamente, pensando que tenía una emergencia médica. Nunca lo logré, y simplemente perdí el control de mi cuerpo y caí de bruces al suelo. Todavía no sé exactamente qué pasó, pero debió ser una convulsión o un desmayo. Lo que sí sé es que cuando finalmente recuperé la consciencia, no estaba donde estaba antes. El ambiente estaba completamente oscuro y repentinamente frío. Solo cuando forcejeé y sentí que mi rodilla chocaba contra algo sólido, me di cuenta de que estaba despierto. La repentina sacudida me dio justo en el hueso de la risa, haciéndome estremecer de dolor. Intenté extender la mano para frotar el nervio dolorido, pero no pude. Había algo que me impedía moverme, algo frío y cubierto de una sustancia pegajosa. Todo mi cuerpo estaba pegado verticalmente a la pared. Por suerte, las ataduras no me apretaban del todo, y logré sacar el celular del bolsillo. Lo abrí y la luz brilló en la oscuridad. No era mucho, pero me bastó para ver dónde estaba. Fue entonces cuando me asaltó el verdadero miedo. Por lo que pude ver, me encontraba en una especie de túnel subterráneo. Las ataduras que me sujetaban parecían raíces de árboles. Sin embargo, se sentían diferentes, más como barro seco que como planta. Eran de color grisáceo y estaban cubiertas de manchas aleatorias de una sustancia viscosa de color negro verdoso. Era pegajosa como la savia de los árboles y colgaba en montones de zarcillos por todas partes que olían fatal. Casi me da un ataque de pánico en ese momento, al darme cuenta de que no tenía ni idea de dónde estaba ni cómo había llegado allí. Mi primer pensamiento fue que había ocurrido algún derrumbe o terremoto extraño que, de alguna manera, me había llevado a donde estaba. Alumbré el techo con el teléfono, pero solo vi el contorno rígido de las paredes rocosas. Ninguna fisura ni hueco por el que pudiera deslizarme, y así, esa posible explicación murió de forma rápida y sin contemplaciones. Mi siguiente pensamiento fue que alguien me había secuestrado. Pensé en gritar pidiendo ayuda, pero si era cierto, dudaba que vinieran a ayudarme. En ese momento, me di cuenta de que una explicación no era tan importante como salí. Tras moverme un poco, estaba claro que no sería suficiente para escapar. Iluminé el pasillo con el teléfono, aprovechando la escasa luz que proporcionaba para intentar idear un plan. Tuve suerte cuando la luz se reflejó en un objeto metálico brillante a solo unos metros a mi derecha. Estaba demasiado lejos para que mi mano lo alcanzara, así que extendí el pie derecho lo máximo que pude. Tras unos minutos de forcejeo, finalmente logré clavar el talón encima y arrastrarlo hacia mí.
Luego logré presionarlo contra la pared y moverlo verticalmente para poder alcanzarlo con la mano. Era una especie de varilla de hierro doblada. No sabía cómo había llegado hasta allí, pero aún así me alegré de que así fuera. Tras encajarlo lentamente en uno de los surcos, logré empujarlo hacia afuera y romperlo. Las raíces, o lo que fueran, se desmoronaron con relativa facilidad. Algunas se desprendieron, y en un par de segundos logré liberar el brazo. Poco después, logré deslizar todo mi cuerpo hacia arriba y salir del agujero que había creado. De alguna manera, fue entonces cuando recordé que mi teléfono servía para algo más que para iluminar una luz tenue. Marqué el 911, pero, para mi sorpresa, la llamada no se conectó. Eso me pareció otra confirmación de que estaba en algún lugar bajo tierra, pero no tenía forma de saber a qué profundidad. Entonces me di cuenta de que, con toda probabilidad, nadie vendría a buscarme. La hora en mi teléfono marcaba las 11:48 am, lo que significaba que llevaba inconsciente casi 6 horas. Llevaba puesta casi la misma ropa, unos pantalones cortos cargo color canela y mis zapatillas de correr. Lo único que faltaba era mi sudadera carmesí de la Universidad de Alabama. Tras mirar a mi alrededor, no vi rastro alguno. El aire era frío y estancado, y me estremecí al frotarme la piel de gallina en los brazos. Además de mi fina capa de ropa, también llevaba mi teléfono, la multiherramienta Leatherman, llaves, un paquete de chicles y un bálsamo labial. No era precisamente el kit de emergencia de un experto en supervivencia en la naturaleza. El pasillo estaba inquietantemente silencioso, carecía del ambiente de una cueva. No se oía el viento aullante filtrándose por las grietas ni las lejanas gotas de agua. Solo silencio, intrusivo y absorbente. Empecé a caminar, entrecerrando los ojos para intentar maximizar la recepción visual bajo la mínima luz de mi celular. Cada paso que daba, lo hacía con la máxima precaución posible. Sentía como si todos mis sentidos se hubieran hiperactivado por la adrenalina y la confusión. Antes de irme, eché un último vistazo al sistema de raíces que me había aprisionado. Al observarlo desde más lejos, me asaltó una idea. Casi parecía una especie de jaula primitiva. El túnel se extendía por decenas de metros. En el suelo, empecé a encontrar matas de lo que parecía hierba seca y paja esparcidas al azar. Más allá, el túnel tocaba una curva a la izquierda, y el rastro de hierba continuaba hacia ella. Al doblar la esquina, vi una caverna abierta. A la luz menguante de mi teléfono plegable era difícil distinguirlo, pero era claramente mucho más voluminoso que el túnel anterior. Frente a mí había una gran pila de ramas y hierba seca similar a la que había visto antes. Más allá, las paredes terminaban en una especie de arco que se estrechaba brevemente 2 docenas de metros delante de mí, antes de parecer expandirse de nuevo en la siguiente cámara. Encima del arco de piedra había una estructura que parecía un puente de piedra caliza natural que parecía conectar 2 cornisas separadas a unos 9 metros por encima de mí. Por encima parecía haber otro espacio abierto, pero, una vez más, mi falta de iluminación lo dificultaba. Entré de puntillas en la primera sección de la cueva, con la cabeza bien puesta. Llegué al montón de escombros y decidí excavar para ver si encontraba algo útil. Un momento después, tras encontrar un palo largo, se me ocurrió una idea. Recogí unas ramitas y corté una tira vertical larga de mi cinturón con mi navaja. Luego me quité las botas y los calcetines. Formé una especie de bolsa con los calcetines, la rellené con hierba y ramitas y la pasé por el extremo del palo. Cuando me pareció adecuado, saqué mi paquete de chicles y le puse un trozo, mientras cortaba el envoltorio para que quedara una sola tira larga de papel de aluminio. Agrupé el papel de aluminio y saqué la batería del celular. Coloqué el extremo de la linterna en un montón de ramas y luego coloqué el papel de aluminio debajo. Con cuidado, tomé los 2 extremos del papel de aluminio pelado y presioné uno contra cada terminal de la batería. En segundos, la hebra empezó a humear y luego se convirtió en una pequeña llama en la maleza. La llama se extendió rápidamente a la hierba seca, y observé el tono carmesí bailar a lo largo del montón. Gracias, Boy Scouts. No sé qué habría hecho sin ese pequeño truco. Un segundo después, mi antorcha improvisada se encendió. La llama se hizo más fuerte, penetrando aún más en la sombra que me rodeaba. El pánico en mi mente disminuyó ligeramente, mientras el resplandor anaranjado de la antorcha dibujaba un rastro alentador en la oscuridad.
Al girar a la izquierda, mi antorcha reflejó algo en la pared de la cueva que me llamó la atención. Pensé que me había equivocado, pero al acercarme, vi una serie de formas distintivas. En la roca gris porosa, a 1,5 metros del suelo, había una serie de pinturas rupestres. Empezaban bajas y se extendían al menos 4 metros por la pared. Había todo tipo de objetos representados. La mayoría eran poco más que escuálidos dibujos de personas, pero también había algunos de animales. Una escena que destacaba entre las demás. 3 figuras altas estaban dibujadas sobre una línea horizontal, y 3 más bajas debajo. La forma en que la escena estaba centrada en la pared le daba un significado especial, pero no entendía por qué. La antorcha ardía con rapidez, así que avancé hacia la gran cámara abierta que había tras el arco. La columna caída sobre el arco parecía salvar el hueco entre 2 salientes a unos 9 metros de altura. Su forma de encajar daba la impresión de haber sido hecha a propósito, como si alguien la hubiera tallado en la roca. El techo de la caverna, más allá de la estructura, parecía curvarse hacia arriba, y me pregunté si habría algo más que ver. Di un paso más allá y sentí que casi me caía la mandíbula al suelo al obtener la respuesta. La habitación más allá del arco se transformó abruptamente en una cámara colosal que parecía extenderse hacia arriba por al menos varios cientos de pies. De repente, la luz era suficiente para ver sin la linterna, y supe que eso significaba que la luz debía de filtrarse desde algún lugar en la cima. Esa comprensión me dio esperanza, pero también incredulidad. ¿A qué profundidad me encontraba? La cámara se ramificaba en varios puntos en innumerables pasajes sinuosos, y fragmentos de roca corrían por encima como puentes improvisados, semejantes a enormes vetas en un enorme órgano de piedra. En el centro había una enorme aguja central de roca que parecía extenderse hasta la cima. Muchas de las vetas estaban conectadas a ella, lo que la convertía en una especie de ancla central. De repente, algo se movió a unos 200 metros de altura. No vi qué era, pero oí como las piedritas se arrastraban y caían desde arriba. Golpearon el suelo con un estruendo atronador, como palomitas de maíz explotando por un megáfono. Sin saber qué lo causó, y sin muchas ganas de averiguarlo, me agaché bajo el arco. Esperé allí 1 minuto más o menos, pero no oí más ruido. Entonces quedó claro que no estaba solo allí abajo. Un destello metálico me llamó la atención desde el montón de ramas que tenía delante. Tras observar más de cerca, reconocí la forma distintiva de un barril largo que sobresalía de debajo. Una parte de mí no podía creer lo que veía, pero al acercarme y sacarlo, la situación se volvió aún más extraña. Era un mosquete, de los de la vieja escuela, de chispa, como uno de la época del Destino Manifiesto. Estaba en mal estado, y obviamente no serviría para defensa personal, salvo quizás como garrote vulgar, pero eso no fue lo que me llamó la atención. Si era auténtico, y a juzgar por el óxido avanzado de la piel, parecía que podría haberlo sido, entonces debía de tener casi 200 años. Tras hurgar un rato más, enseguida encontré otros tesoros. Un viejo cinturón de cuero, unas zapatillas Adidas, un machete roto, una mochila y, por último, un hueso. Lo solté en cuanto me di cuenta de lo que sostenía. Parecía un fémur grande de algún animal. Probablemente un caballo o un alce. Entonces me asaltó un pensamiento extremadamente preocupante, uno que me puso la piel de gallina. Miré a mi alrededor y vi el gran montón de ramas y otras cosas. La forma en que estaban dispuestos los bultos casi parecía un nido. Incluso entonces me pareció una idea ridícula. La pila tenía al menos 9 metros de diámetro. No hay criatura en la tierra que haga un nido tan grande, al menos que yo sepa. Sin embargo, no pude calmarme después de eso, y decidí seguir intentando ascender y alcanzar la cima. Y, lo más importante, la luz. Una vez pasado el montón, me encontré frente a una serie de 3 túneles que se bifurcaban. Uno de ellos parecía descender, y tras un momento de reflexión, decidí tomar el del extremo izquierdo, que subía. Mi antorcha empezó a apagarse, e hice todo lo posible por mantener la llama el mayor tiempo posible. Mis bolsillos pronto se quedaron sin hierba, y la cueva volvió a quedar a oscuras. Tras un par de segundos, no era más que cenizas humeantes. Una vez más, me encontré solo en la oscuridad. Saqué el celular del bolsillo y dudé en silencio si debía volver a por más combustible. Un hedor horrible me invadió la nariz como el malestar de una marea contaminada. Olía a aguas residuales y huevos podridos.
El olor se volvió tan intenso que sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas y que la bilis me subía a la garganta. Junto con el olor nauseabundo, sentía una abrumadora sensación de fatalidad inminente. Como si mi olfato hubiera despertado un miedo profundo y primario oculto en lo más profundo de mi subconsciente. Abrí el teléfono y recé para que mi instinto me fallara. La luz apenas me influyó, pero fue suficiente para confirmar mi peor temor. Casi se me cae el teléfono cuando la silueta de una mano humana en descomposición se hizo visible más abajo en el pasillo. Por instinto, retrocedí un paso y me tapé la boca mientras refunfuñaba. Por desgracia, no había otra opción que seguir adelante. Me comí un chicle nuevo y recé para que mis ojos me hubieran engañado al avanzar. De cerca era aún peor de lo que mi imaginación me había imaginado. Manos y piernas parcialmente esqueletizadas colgaban con gangrena, pegadas a un cadáver putrefacto sentado contra la pared. Intestinos ennegrecidos brotaban de las entrañas como gusanos muertos de una fruta grotesca y mohosa. La cabeza había desaparecido por completo, y no había ninguna indicación de a dónde había ido. Mis instintos me imploraban que huyera. Yo también tenía toda la intención de hacerlo, hasta que vi una pequeña mochila en el suelo junto a los restos. Intuía que podría ser útil, y viendo que la persona claramente ya no la necesitaba, decidí llevármela. Una vez que la cargué a la espalda, me despedí del cadáver sin nombre y seguí adelante. Como si no hubiera sido obvio antes, en ese momento comprendí de verdad la gravedad de mi situación. Antes casi me había convencido de que despertar allí era un error o una extraña coincidencia, pero después de ver eso abandoné esa lógica. La ansiedad me oprimió la mente mientras me preguntaba si me había secuestrado algún asesino en serie perverso, encadenado como un cerdo listo para el matadero cada vez que se le ocurría. Tras poner suficiente distancia entre el cadáver y yo, me arrodillé y abrí la mochila. Dentro encontré una linterna, una caja de cerillas, una botella de agua medio llena, un paquete de barritas de cereales y algunas revistas. Fueron detalles muy bienvenidos, pero para mi disgusto, no había nada que identificara a la persona ni cómo había llegado allí. Al menos la linterna aún tenía batería. Encendí el interruptor y vi cómo la linterna cobraba vida y abría camino por el pasadizo. El túnel no tenía nada de especial, solo parecía un largo y sinuoso pasaje que ascendía. Desde el montón de ramas, no había oído ni un decibelio. Nunca me había dado cuenta de lo reconfortante que es el ruido blanco de fondo hasta que me vi obligado a prescindir de él. Tras un par de minutos más de caminata en absoluto silencio, llegué a otra cámara abierta. Dos pasadizos más se bifurcaban más adelante y parecían extenderse en direcciones casi opuestas. Uno se bifurcaba a la izquierda y el otro a la derecha. Ambos parecían ascender. Al acercarme a los dos pasadizos, noté que había otro justo encima de mí, en el techo. Miré hacia arriba y vi un conducto extendido, que se extendía incontables metros por encima de mí. Ni siquiera la luz de la linterna era suficiente para iluminarlo en toda su longitud. Obviamente, no tenía forma de atravesar el pozo vertical, pero el descubrimiento lo volvió aún más desconcertante. Decidí tomar el túnel de la izquierda con la esperanza de que me llevara a un nivel superior de la caverna. Sin embargo, antes de poder entrar en uno de ellos, mis pasos desprendieron un montón de guijarros y los lanzaron al suelo. Me quedé paralizado, maldiciéndome por el ruido y esperando que no me hubiera alertado. Un torrente de pensamientos catastróficos me inundó la mente. Sentía que romper el silencio de aquel lugar era, de alguna manera, un pecado capital. Por suerte, no había otros ruidos. Cuanto más avanzaba, menos probable me parecía que la cueva fuera una formación natural. Las paredes tenían marcas de surcos casi estampadas, como si algo las hubiera excavado metódica pero torpemente. Un pensamiento preocupante me invadió al recordar el aparente nido de antes. Tal vez esta fuera la guarida de alguna enorme criatura desconocida. Por alguna razón, pensé en ella la araña gigante de El Señor de los Anillos, y, obviamente, ese pensamiento no me reconfortó en absoluto. Parecía ridículo, claro, pero la oscuridad y el silencio pueden jugar malas pasadas a una mente solitaria. Esperaba que solo fuera eso, e hice todo lo posible por reprimirlos y seguir adelante. Dejé caer un chicle a la entrada del siguiente túnel y seguí caminando. La idea era usar el brillo del envoltorio brillante de la linterna como un mapa rudimentario para ayudarme a encontrar el punto de partida si llegaba el caso.
cuanto más avanzaba, más dudaba y esperaba no tener que recurrir a esa táctica. En aquel lugar, la orientación era mínima, pues incluso con el corto recorrido, no tenía una idea clara de dónde estaba en relación con el punto de partida. El túnel parecía curvarse y serpentear, como una escalera de caracol cerrada en una pendiente infinita. Finalmente, al doblar otra curva, vi una luz tenue que se asomaba al otro extremo. Me aventuré a avanzar, y una vez más la habitación se alargó hasta convertirse en una enorme cámara abierta. También había algunos objetos inusuales esparcidos por el suelo, trozos de madera astillados y una silla de madera medio destruida. También había monedas de color cobre esparcidas por el suelo, pero no reconocí la denominación. Sin embargo, un objeto llamó la atención de inmediato, una vieja espada oxidada. Me acerqué y me arrodillé para inspeccionarlo en el suelo. Parecía un viejo sable de caballería de la época de la Guerra Civil. La empuñadura era redondeada e incrustada en bronce, y la hoja de metal había tenido años mejores. Parecía auténtico, como el rifle de antes, pero, claro, eso llevaría a la conclusión, bastante elaborada, de que llevaba allí un par de siglos. Sin embargo, no le di mucha importancia en ese momento. Simplemente estaba contento de tener un arma. «Hola». Una voz repentina me paralizó como una brisa en pleno invierno. Apagué la linterna y me agaché. «Hola. ¿Alguien?». La voz etérea sonaba como la de una joven llamando desde algún lugar de la cueva. Su tono de voz transmitía claramente su terror, y sentí un escalofrío en el corazón. La idea de una joven sola y aterrorizada en ese lugar me atormentaba, y mi instinto me exigía que intentara ayudarla. Salí sigilosamente de la habitación y me encontré entrando de nuevo en la enorme cámara de antes, esta vez en un nivel superior. La caverna se alzaba imponente como una antigua tumba vacía, y me sentí como una sola hormiga en una colonia de termitas alienígena. Abajo, oí los gemidos de la niña, y me acerqué a la cornisa para intentar localizarla. El área bajo mí estaba envuelta en sombras, y a primera vista no vi nada. Dudé en encender la linterna y alumbrar hacia abajo, pero una parte de mí se resistía. Como si supiera que era lo correcto, pero el miedo me había oprimido y no permitía que mi mano cooperara. Me asomé por el borde, esperando en la oscuridad para intentar verla. Sus sollozos apagados y sus respiraciones frenéticas llegaron a mis oídos, pero no pude determinar con exactitud de dónde provenían. Guardé silencio y seguí escuchando, pero entonces ocurrió algo extraño. Sus gritos apagados cambiaron de tono y de repente se transformaron en lo que solo puedo describir como un chillido animal ululante, casi frenético. Fue lo más extraño que había oído en mi vida. De repente, algo se precipitó en la oscuridad debajo de mí. No supe qué era, pero fue rápido. Desapareció en una fracción de segundo, y me vi obligado a considerar una idea absurda. Tal vez esos sonidos no pretendían indicar peligro. Tal vez eran un señuelo. No sé exactamente por qué me vino a la mente esa idea inquietante, pero aceleré un poco el paso a partir de entonces. Crucé una columna caída para alcanzar unas cornisas más altas, echando vistazos hacia abajo para estar atento a lo que fuera esa cosa. Por suerte, logré cruzar sin incidentes y seguí adentrándome en el enrevesado sistema de cuevas. Cada camino que parecía ascender era el que tomaba. En cada túnel que tomaba, dejaba otro chicle envuelto en la entrada, y el grupo seguía menguando. La mayoría de los pasillos y habitaciones a los que llegué no tenían mucho interés. Encontré algunos montones dispersos de huesos de animales, así como varias pertenencias personales esparcidas por todas partes. Los objetos que encontré, sin ningún orden en particular, fueron un maletín viejo, unos vaqueros rotos, una bota de invierno individual, una gorra de béisbol de los Chicago Cubs y una lonchera con el contenido estropeado. Todo era bastante absurdo, pero entonces llegué a esa habitación. Estaba escondido tras una gran sala que se bifurcaba en varios caminos. Para entonces, me encontraba al menos varios cientos de pies por encima de donde había empezado. La sala en sí era poco más que una pequeña gruta independiente, pero los objetos que contenía me parecieron realmente interesantes. La mayoría eran prendas de vestir. Cientos de camisas, chaquetas, pantalones, sombreros y zapatos de todo tipo. También vi un bastón, una caña de pescar, un bate de béisbol, un balón de fútbol desinflado y una pequeña hielera. Todos los objetos de la habitación parecían tener algo en común. Eran totalmente o principalmente rojos.
Parecía como si alguien los hubiera coleccionado todos a lo largo de los años, y algunos artículos parecían tener al menos décadas de antigüedad. Apreté con fuerza mi sable nuevo mientras me abría paso entre los escombros. Entonces tuve la revelación de que mi sudadera, sospechosamente ausente, también era roja. La busqué brevemente, pero no la encontré. Sin embargo, me hizo pensar, tal vez el rojo era la razón por la que estaba allí. Claro, para entonces sabía que no estaba solo en la cueva, y probablemente alguien o algo me había secuestrado para llegar allí. Quizás a quien me había llevado no le gustaba el rojo, o tal vez le atraía. Al salir, me encontré de nuevo con otra columna caída que conducía a una cornisa más alta. Esta, sin embargo, era diferente, increíblemente empinada y desgastada. No parecía haber una subida fácil, ni otro camino real que seguir. Veía cómo la luz se hacía más intensa desde arriba, y sabía que el empinado sendero era mi única opción para alcanzarla. Guardé la espada en la parte trasera de mi cinturón y comencé a escalar. Las rocas estaban resbaladizas y algunas se desmoronaron al agarrarlas. Avanzaba despacio, intentando mantenerme con vida y en silencio lo máximo posible. El camino era duro, pero seguí adelante. Estaba a punto de llegar a la mitad del camino cuando algo me detuvo en seco. En algún lugar muy arriba, oí el sonido de guijarros rodando por las laderas de la caverna. Miré hacia arriba y vi una nube de polvo que se desprendía de la pared. Mis ojos recorrieron rápidamente la zona, pero no vi nada que pudiera haberla causado. Estaba a punto de continuar cuando vi algo extraño. La tenue luz se filtraba desde arriba, iluminando apenas la caverna. Fue en ese místico dosel crepuscular donde lo vi. En la pared del fondo había un pequeño punto donde la luz parecía brillar de forma extraña. Al principio no entendí lo que veía y me quedé mirando la extraña imagen. Casi parecía como si algo translúcido ocultara parcialmente la luz, como una masa de agua imposible unida por una fuerza desconocida. Debí parpadear o algo así, porque en un instante estaba ahí y al siguiente había desaparecido. Un escalofrío me recorrió la espalda y decidí que lo mejor que podía hacer era seguir adelante. Tras tomarme un momento para recuperar la respiración, seguí adelante y, afortunadamente, llegué a la siguiente cornisa. Una vez que me instalé, miré hacia abajo por encima de la cornisa y vi cómo la cámara se hundía en la oscuridad. Para entonces, me estaba acercando a la cima, de donde provenía la luz. Solo esperaba que todo el esfuerzo para llegar allí valiera la pena. La habitación más allá de esa cornisa era otro espacio vacío, o al menos eso creía. Una vez dentro, mi linterna se reflejó en una de las paredes e iluminó varios dibujos en la roca. Todo parecía garabateado al azar con una especie de tinta negra. Solo al alejarme un poco más de la pared me di cuenta de lo que era. Al principio, solo vi líneas garabateadas, óvalos abultados y tubos sinuosos. Luego vi la X tallada en un lado. Entonces lo comprendí. Era un mapa. Estaba hecho de forma rudimentaria, pero tras examinarlo más detenidamente, reconocí que la sección X era similar a la caverna en la que me encontraba. Los caminos dibujados también parecían reflejar vagamente los que había tomado para llegar a ese punto. Abrí los ojos de par en par al descubrir, sin lugar a dudas, que si el mapa era preciso, aún no había visto nada. La cámara colosal en la que me encontraba era solo una pequeña fracción de la pieza completa. Conté 6 o 7 secciones más, que eran al menos el doble de grandes. Los extremos del retrato parecían desvanecerse, como si quien lo hubiera dibujado aún no lo hubiera terminado. Esa constatación fue asombrosa. ¿Cuán grande es este lugar? Tomé una foto del diagrama con mi celular y seguí adelante. Se oyeron ruidos repentinos y estruendos a lo lejos, y decidí avanzar hacia la luz lo más rápido posible. Según el mapa rudimentario, la salida del laberinto estaba cerca. Si se acercaba a las proporciones reales, ya había recorrido 3/4 partes del camino. Solo me quedaba un poco más, pero lo peor estaba por venir. Avancé hacia otro túnel y comencé la ardua subida. Veía que la luz se acercaba y solo esperaba que hubiera una salida. Por suerte, tras doblar algunas curvas, me encontré cara a cara con lo más hermoso que jamás había visto: la salida. En el techo había varias películas parcialmente transparentes de un material desconocido extendidas sobre agujeros. La luz se filtraba suavemente desde arriba, y supe que debía ser la salida. La única pregunta era cómo iba a alcanzarla, ya que el techo estaba a más de 6 metros de altura.
Me acerqué a la caverna abierta y miré hacia arriba, a las grietas en la roca que había sobre mí. Había surcos y hendiduras en el lateral de la pared, y pensé que podría usarlas para escalar. Parecía posible, pero no tuve la oportunidad de intentarlo entonces. De repente, algo me golpeó en el pecho. El golpe fue repentino, completamente inesperado y brusco. Caí de rodillas y me sujeté las costillas donde me había impactado, sintiendo como la sangre empezaba a manar de varias heridas abiertas en mi abdomen. Entonces oí el repentino repiqueteo de pasos que pasaban corriendo junto a mí. Miré frenéticamente por la habitación, pero no vi a mi agresor por ninguna parte, a pesar de que había pasado justo a mi lado. No tenía sentido. Una nube de polvo se levantó sobre mí. Miré hacia arriba y vi algo que aún no logro explicar del todo. Era la misma extraña anomalía brillante de luz que había visto antes. Esta vez estaba más cerca, justo encima de mí, en el techo. Sin embargo, era diferente. Tenía una forma distintiva, al menos parcialmente. Como si se viera diferente del área circundante. Para cualquiera que haya jugado a la franquicia Halo, imagínense la silueta translúcida de una mejora de camuflaje activa y así es básicamente como se veía. Algo que estaba parcialmente camuflado o que mis ojos simplemente no podían percibir por completo. Entonces se movió, y mi corazón se desplomó como un peso de plomo. Definitivamente había algo allí arriba, y no tenía ni idea de qué era. Su silueta parecía vagamente humanoide, pero era difícil saberlo con certeza. El sable en mi mano tembló al extenderlo hacia la cosa. Las 3 heridas separadas en mi pecho escocían como veneno de avispa, y entonces me di cuenta de que su diseño casi parecía algo infligido por garras. Nos quedamos mirándonos fijamente un buen rato, antes de que, de repente, emitiera una especie de ulular. Entonces lo vi saltar varios metros y desaparecer entre las sombras. Volvió a quedar en silencio, y aproveché la oportunidad. La libertad estaba a solo una simple escalada, y con eso en mente, me lancé a por ella. Empecé a escalar la pared. Era irregular, y sentí piedras clavándose en mis manos, pero no me importó. Simplemente tenía que salir. Estaba a punto de llegar a la mitad del camino cuando, de repente, algo me golpeó la espalda. El impacto me hizo perder el equilibrio y caer unos 3 metros hacia el suelo de la caverna. Golpeé con fuerza, con la cabeza rebotando contra la tierra sólida. La habitación se tambaleó a mi alrededor y mi cabeza palpitaba por el impacto. Entonces algo aterrizó frente a mí. Intenté estabilizar la vista y me aferré con fuerza al sable oxidado como única defensa. Al ponerme de pie, sentí que la cosa me embestía. Los dos caímos y rodamos por el suelo, forcejeando y agitándonos. Sus garras eran como navajas, y dientes de pirañas me desgarraron la carne. Luché y forcejeé, logrando de alguna manera quitármela de encima. Apenas podía ver contra qué luchaba, pero cuando nos separamos e intentó escabullirse entre las sombras, vi sangre brillando en su torso. Di un paso adelante y di un tajo horizontal con el sable. Sentí la punta golpear y desgarrar su piel translúcida. Parecía solo una herida leve, pero la cosa se puso furiosa. Es imposible describir la cacofonía multidimensional que produjo. Voces y animales se fundían en borrones aleatorios de dolor vocalizado. Se revolvía, gimiendo con un tono espantoso. Como si de repente lo hubiera llevado a la locura total por lo que, sinceramente, era solo una herida leve. Con total incredulidad, lo vi saltar de repente, o quizás tropezar con el borde y caer al abismo. Un segundo después, golpeó con un fuerte chapoteo, y el silencio regresó. Pero no duró mucho, y antes de que pudiera siquiera preguntarme qué demonios había pasado, oí algo abajo. Comenzó como un coro de ululatos, gruñidos y ruidos indistintos. Oí guijarros correteando, y las voces irritadas subieron de volumen. Había más, muchas más. La única opción que tenía eran los agujeros de arriba, así que una vez más me lancé hacia la pared de roca. Subí tan rápido como pude, mientras la horda de criaturas camufladas trepaba desde el abismo. Los oí justo debajo de mí al llegar al agujero del techo. Una fina película lo cubría, pero por suerte, logré atravesarlo. La luz del día me abrazó los ojos mientras me precipitaba hacia arriba y salía de la cueva. La luz me invadió las retinas, y tardé un momento en acostumbrarme tras haber estado atrapado en la oscuridad durante tanto tiempo. Había rocas a mi alrededor y árboles a lo lejos iluminados por el sol poniente. Justo cuando estaba a punto de lanzarme, algo me agarró las piernas.
Sentí garras clavándose en ellas y desgarrando la carne. Pateé y luché con todas mis fuerzas, negándome a que me arrastraran de vuelta a la cueva sin luchar. Mis uñas crujieron mientras me aferraba con todas mis fuerzas al borde y pateaba salvajemente. Por algún milagro, sentí que la criatura se soltaba de mi pierna. Me puse de pie cojeando mientras el coro de sonidos gemía desde abajo. Tenía la pierna ensangrentada, pero el dolor apenas se notaba. La adrenalina se había apoderado de mí y eché a correr. No me importaba a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme lo más posible de allí. Creo que nunca había corrido tanto tiempo en mi vida. Los oía siguiéndome, y sabía que si me detenía un instante, estaba muerto. Ya estaba oscuro cuando finalmente vi humo flotando a lo lejos. Con todas mis fuerzas, corrí hacia él. La vista más hermosa que jamás había visto apareció entonces como una sencilla cabaña de madera. Grité, esperando que alguien escuchara mis súplicas y me ayudara. El agotamiento y la pérdida de sangre me invadieron, y me desplomé a pocos metros de la casa. Mi visión empezó a desvanecerse, pero vi siluetas borrosas emerger del interior de la cabaña. Entonces todo se volvió a oscurecer. Lo siguiente que recuerdo fue despertar en el hospital, recibido por las expresiones desesperadas de familiares y amigos. Todo fue tan surrealista. Lloraban de alegría, agradeciendo a Dios y a los demás por mi regreso. Una parte de mí se preguntaba entonces si todo lo que he contado hoy eran solo pesadillas o vívidas alucinaciones de algún tipo de coma. Pero en cuanto vi la gravedad de mis heridas, supe que eso era imposible. Al parecer, llevaba casi 24 horas desaparecido cuando me encontraron. Mi cuerpo estaba cubierto de cortes y laceraciones profundas. Tenía 3 costillas rotas y el bazo parcialmente desgarrado. Muchas de mis heridas estaban infectadas y tardé semanas en sanar. No fue un momento divertido, pero al menos estaba vivo. Los médicos y la policía pensaron que mis lesiones fueron resultado del ataque de un animal. Me interrogaron profusamente, pero opté por la vía más cobarde. No les conté mucho, solo que estaba de excursión y de repente algo me atacó. Eso no explica por qué terminé en esa cabaña, que estaba a casi 24 kilómetros del sendero que había empezado, pero ese detalle no salió a la luz. Me parecía mal mentirles, pero temía que nadie me creyera. Ni siquiera sabía si yo mismo podría creerme. Desde ese día, he agotado todas las explicaciones racionales posibles, pero siempre se quedan cortas. Los recuerdos son demasiado vívidos. Sigo sin entender exactamente cómo sucedió todo, pero he aprendido algunas cosas. Tras salir del hospital, empecé a investigar sobre este fenómeno para ver si alguien había pasado por algo similar. Los Apalaches son conocidos por casos de desapariciones misteriosas. Se han reportado decenas de casos a lo largo de los años, muchos de los cuales siguen sin resolverse. No sé si todos fueron víctimas de lo mismo que yo, pero noté un detalle peculiar. Se decía que muchos llevaban una prenda roja cuando fueron declarados desaparecidos. En la naturaleza, el rojo es el color del peligro. Muchos animales, como los toros, tienen un miedo o aversión innatos a este color. Y, pensándolo bien, tiene sentido. La sangre es roja, el fuego también. A menudo, las serpientes e insectos venenosos son parcial o totalmente rojos. Muchos hongos y bayas venenosas también siguen este patrón. No estoy seguro, pero creo que el rojo tiene algo que ver con esto. En cuanto a qué eran esas cosas, la verdad es que no lo sé. He considerado de todo, desde extraterrestres hasta fantasmas y criaturas interdimensionales, pero no creo que nadie lo sepa con certeza. Hay una leyenda local sobre seres que supuestamente viven en lo profundo del bosque, ocultos a la gente. El folclore indígena de la zona los menciona extensamente, pero suena ridículo. Hadas. Nada que ver con la adorable Campanilla o Cosmo y Wanda. Según la leyenda, son criaturas subterráneas que acechan y arrastran a sus presas de vuelta a sus madrigueras. Muchas historias afirman que viven cerca de rocas y peñascos, algo que me recordó el lugar al que llegué tras salir de la cueva. No me convenció mucho esta explicación hasta que un amigo nativo americano mencionó un detalle en particular. Al parecer, estos seres son alérgicos al acero. Eso podría explicar lo que le pasó al que me atacó después de que lo rocé con ese viejo sable. Quizás el acero de la hoja le causó una reacción. En cuanto a su aparente capacidad para camuflarse, bueno, nadie a quien le haya contado esto sinceramente ha podido explicarlo. Mi mismo amigo que me habló de las hadas admite que nunca creyó realmente en ellas.
eran solo historias que su abuelo le contaba de niño. Ninguno de los dos sabe qué pensar ahora. Hay quienes dicen que todos los mitos y supersticiones tienen su raíz en algo real. Historias reales, pero benignas, transmitidas de generación en generación de boca en boca, se enriquecen y exageran, dando lugar al folclore que nos contamos alrededor de las fogatas. Quizás esta vez, el mito no necesite ser exagerado. Quizás la razón por la que el mundo se burla de estas historias sea porque la verdad es muy hábil para ocultarse. Sé cómo suena todo esto, créeme. Cada pensamiento escéptico que te ha pasado por la cabeza al leer esto probablemente sea algo que yo mismo he considerado en algún momento. Si decides considerarlo solo ficción, es tu decisión. He guardado esto para el final, porque sé que hay quienes hojean las publicaciones para ver las conclusiones. Quiero que la mayor cantidad de gente posible vea este mensaje. Es lo único que realmente importa. Por favor, no vistan de rojo en los bosques de los Apalaches, ni en ningún otro bosque, de hecho. Puede que no creas ni veas nunca las cosas que yo he visto, y sinceramente, espero que nunca las veas. Pero recuerda, cuando estés en un sendero en medio del bosque, te verán. No los provoques, porque aunque sobrevivas, pasarás el resto de tu vida conociendo una verdad que nadie jamás creerá del todo, igual que yo.